que Isabel Revuelta para hacer una revisión de cómo nos hemos comportado la humanidad cuando enfrentamos una pandemia, porque no es la primera vez. Isabel, buen día. Hola, ¿cómo estás, Mónica? Buenos días. Sí, efectivamente, y hablando en el caso de México, tendemos a creer que cuando llegaron los españoles, aquí en México no existían enfermedades, nunca se había dado alguna epidemia o pandemia, y entonces se cree que todos los males y todas las enfermedades llegaron de Europa, y eso es absolutamente falso. En México, bueno, en las culturas prehispánicas había un mal que en náhuatl justamente significa mal o enfermedad, que es el famoso cocolistli. El cocolistli es una enfermedad que este siglo XX, se dedicó el siglo XX a decir, bueno, vamos a hacer una investigación. ¿Qué era el famoso cocolistli? Es la salmonela. La salmonela no viene de Europa. Hay una cepa que es oriunda, digamos, del continente americano, y las culturas prehispánicas experimentan esta epidemia, que fue pandemia porque todo Mesoamérica se infectó. Y entonces, obviamente, eran unos vómitos, era una fiebre terrible. La herbolaria ayudaba, digamos, al tratamiento paliativo de esta enfermedad, pero sin duda diezmaba la población cada en cuando. Décadas antes de que llegara Hernán Cortés, el cocolistli justamente había hecho una barrida de población en México Tenochtitlan, pero de diezmar la población. Ahora, este tipo de enfermedades, cuando llegan los españoles, también llega la famosa viruela negra, ¿no? También se pensaba que había sido una cuestión única, que nunca jamás habían vivido una epidemia. Lo habían vivido. Cuando Hernán Cortés regresa para poner en orden a Pánfilo de Narváez en las costas de Veracruz, uno de los hombres que venían en la expedición, de raza negra, traía la viruela negra, que ya había hecho un terrible desastre en el Caribe. Este hombre llega a México Tenochtitlan y entonces la enfermedad se propaga. Tenemos dos enfermedades simultáneamente, el cocolistli y la viruela. Algunos españoles se contagian de viruela, otros no. Ningún español se contagia de ese cocolistli famoso. Fíjate, eso es muy interesante, porque es otra cepa, traían otros anticuerpos. Exactamente. Entonces, desde 1521, desde 1519, en 1520, podemos ver cómo funcionan este tipo de anticuerpos de la humanidad. Después, en la época virreinal, es de todo mundo sabido que no nada más las inundaciones, sino lo que traían las inundaciones diezmaba a la población con la cólera, el cólera o lo que le llaman el vómito amarillo. Por supuesto, no existían antibióticos y estas bacterias aquejaban a la población. Y uno de los últimos males que aquejó a la población mexicana, que suele estar muy vinculado con la Revolución Mexicana, es justamente la mal llamada influenza española. Le llaman así porque llegaron unos inmigrantes españoles a Nueva York y eran los que venían infectados, pero en realidad era un mal europeo, era un COVID de hace 100 años, digámoslo así, ¿no? Sí, claro. Entonces, pasa a la población mexicana, y los datos de los 10 millones de víctimas de la Revolución Mexicana a finales de los años 20 incluyen también a las víctimas. Millones de personas mueren por esta gripe, por esta influenza española en México. Fíjate, qué interesante estos datos que nos das el día de hoy, y además interesante también poner el dedo en el renglón de que tiene todo que ver la alimentación con los cuerpos que desarrolla, razón por la cual una enfermedad, una pandemia se va a desarrollar, o es probable que se desarrolle en mayor o menor medida en distintas sociedades, de acuerdo a cómo sus cuerpos y sus anticuerpos están creados. Qué interesante, y además tienes toda la razón. Por supuesto. Gracias, Isabel. Al contrario, gracias.